Hola, bienvenidos a este video. En él voy a explicar cómo hacer esta estructura para que se entienda un poco cómo se genera esta estructura de cajas. Esto es una maqueta simplemente como para entender un poco más las secciones y contenidos. Entonces voy a crear una nueva carpeta, voy a llamar maqueta HTML y CSS. Ese va a ser el nombre de mi carpeta. Dentro de esta carpeta voy a crear las otras carpetas. La carpeta de CSS, la carpeta de fonts para tener siempre las carpetas necesarias, la carpeta de JavaScript y la carpeta de las imágenes, la cual llamamos images. Y esta carpeta raíz la voy a abrir con Visual Studio Code. Entonces simplemente lo que hago es la arrastro, la arrastramos a esta parte de acá, le decimos que bueno, tengo un archivo previo, entonces lo voy a cerrar este archivo, le digo que no guarde cambios y ahora sí, abro mi carpeta raíz, cierro la ventana de bienvenida, voy a hacer clic derecho sobre esta zona de acá, le voy a decir que quiero crear el nuevo archivo y voy a crear un index.html. Y dentro de la carpeta de CSS voy a hacer clic derecho, voy a decir que quiero crear un nuevo archivo y le vamos a crear el estilos.css. Y vamos a arrancar. Recordemos que una forma rápida de crear la estructura básica de la página es con admiración y la tecla del tabulador, que normalmente hace sobre la hoja de estilos, entonces tengo que estar en el archivo index.html. Listo, tengo mi estructura y vamos a crear rápidamente los meta que me hacen falta, que es el meta name author, cuyo contenido es, pues voy a poner mis iniciales. Y luego el meta description, cuyo contenido es maqueta de ejemplo de una estructura web. Estructura de página web. Listo. Y comenzamos. Entonces, tenemos en este diseño, pues tenemos un fondo gris. Entonces, vamos a definir este fondo al body y luego agregamos contenido. Entonces, bueno, me falta vincular los estilos también, importante. Entonces, link, vamos a buscar dentro de la carpeta de CSS los estilos CSS. Listo, entonces ya tengo mis dos archivos con los que puedo estar trabajando permanentemente, los estilos y el index.html. Y vamos a salvar todo, comando o control alt S nos guarda todos los archivos. Vamos a darle estilos al body, entonces vamos a poner acá el selector, en este caso pues hace referencia a la etiqueta body, y le vamos a poner un color de fondo, background color, y le vamos a poner un gris. Vamos a poner este gris y aquí, si nos ubicamos acá un momento, podemos buscar el color para aclararlo un poco, para que nos dé un poco más el tono. Recuerden que pues, simplemente arrastrando pueden ver el color en la parte superior de esa franja. Acá pueden ver el color como está quedando actualmente. Le vamos a agregar otra característica más al body. Le vamos a poner un margin de 0 píxeles para que no nos queden bordes ni arriba, ni a los lados, ni abajo. Bueno, salvamos y vamos a comenzar a crear una sección, toda esta sección que va a ser el header. Entonces vamos a crear acá
punto no, porque vamos a hablar es con la etiqueta header. Primero la vamos a crear acá en el HTML, header, y le vamos a poner una clase para poderla identificar. Entonces le vamos a poner punto cabezote. Ok, tengo mi cabezote, que sería esta sección de acá, y dentro de ese cabezote vamos a poner un contenedor que va a ser el elemento que nos va a contener esta parte de acá. Ese contenedor va a tener unas márgenes para separar de este lado y para separar este lado de acá. Y también podríamos agregarle algo más para separar la parte superior a ese header, o podríamos agregársela a el elemento que contenga estos dos. Por ahora voy a crear ese contenedor, entonces punto contenedor, para crear un elemento que sea un div clase contenedor. Ese es el atajo, div clase contenedor, y dentro de ese contenedor vamos a crear una caja para esta parte de acá y otra caja para esta parte de acá. Vamos a crear dos pequeñas secciones, entonces vamos a crearlas con la etiqueta section y le vamos a poner punto, esto podría ser el logo, las redes sociales y el menú, entonces pongámosle simplemente punto top para la parte superior, y eso podría ser simplemente como un pequeño banner. Entonces ahí está la sección top, y después de esa sección top vamos a crear una section.banner. Ok, ya tenemos las dos grandes secciones, esta sección de acá y esta sección de acá. Dentro de el top vamos a tener que crear dos cajas. Una caja para esta sección de acá y otra caja para esta sección de acá. Entonces, dentro de top voy a crear un div.logo y voy a crear un div.menú-social, menú y las redes sociales, y R social. El nombre, recuerden que no importa, acá yo estoy creando simplemente dos elementos, un div con la clase logo y un div con la clase menú R social, esa es una sola clase, simplemente le vamos a dar un tab acá y ya se generaron esas dos partes. Y esta parte de acá, pues ya la tenemos acá, que sería banner, pero dentro de banner iría una sección que podríamos llamarla como publicidad o algo así. Entonces dentro de esto vamos a crear un div.pub de publicidad. Listo. Ahí está. Entonces tengo todo mi header creado. Toda esta parte de acá la tengo ya creada. Vamos a darle a estilos a esta parte de acá y vamos a arrancar con el contenedor. Entonces, por ahora yo no tengo nada de contenido, entonces lo que vamos a hacer es darle anchos y altos a los elementos para poderlos ver. ¿Listo? Si no tienen contenido, no los podemos ver. Bueno, entonces contenedor. Arrancamos con contenedor, entonces vamos a poner acá punto contenedor y a contenedor le vamos a dar por acá un ancho de, supongamos que esto mide el 90% de la página. Vamos a dar un ancho del 90% y le vamos a poner, para que se centre, un margin auto. Listo, margin auto. Ok, ya tengo
esta parte de acá me falta ponerle un margen a algún elemento, pero yo prefiero ponérselo al elemento que contiene estos dos elementos. Ok, enseguida tenemos dentro de contenedor, tenemos la parte top, que a este top pues por ahora no me interesa ponerle ninguna clase, ni a banner. Entonces yo voy a hablar aquí con logo y le vamos a decir más o menos a logo que tenga un 40% de ancho y vamos a decir que tenga unos 200 píxeles de alto. Entonces, y ya previsualizamos. Entonces vamos a crearlo acá. Punto logo. Le vamos a poner un ancho del 40% y le vamos a poner un alto de 250 píxeles. Fuera de eso, le vamos a poner un color de fondo para poderlo ver. Background color. Y le vamos a poner, acá hay un azul gris. Entonces vamos a poner acá un gray por ahora. Y vamos a llevarlo hacia un tono azul que de pronto se parezca al que tenemos ahí. Listo. Ok, voy a guardar cambios, comando o control alt S me guardan los dos archivos. Los archivos que tengan un puntico como este caso son los archivos que no se han guardado. Control o comando alt S guarda todos los archivos. Y teniendo el plugin instalado o ciertos plugins me deja ver en vivo. Acá simplemente yo hago clic derecho y le digo que me permita ver el documento. Yo no tengo el plugin instalado en este caso. Vamos a buscarlo, vamos a instalarlo y se llama Live Preview, debe llamarse. Creo que sí lo tengo instalado, Live Server, sí lo tengo, Live Server, sí lo tengo instalado, pero no está corriendo en este momento mi Live Server. Entonces vamos a... Aquí está, Live Server, no lo había visto. LF, Live Server. No, no es este. Ok, vamos a salvar y lo que voy a hacer es abrirlo acá por ahora. Listo. Voy a abrir con el navegador y aquí tengo esta primera parte. De pronto está un poco más alto de lo que esperaba, entonces vamos a cambiarle la altura a este elemento y le voy a decir que tenga solamente 200 píxeles. Salvo, recargo aquí el navegador y está listo. Ok, siguiente elemento con el que tengo que hablar es con menú social. Entonces, menú social va a ser toda esta parte de acá, pero dentro de él vamos a necesitar crear dos cajas más. Entonces, para que lo entendamos, menú social es todo esto, pero voy a tener que crear dos cajas, una para esta sección de las redes sociales y una que sería esta como para el menú. Entonces, vamos a, primero que todo voy a trabajar con menú social para que lo identifiquemos. Entonces le vamos a poner acá punto menú guión R social, que fue como lo llamé, la clase que le puse. Y le vamos a decir acá que tenga por ahora un background color. Le vamos a poner por ahora un hot pink para verlo. Le vamos a dar una altura, que esto no es necesario realmente, pero pues lo pongo para que se vea, de 200 píxeles, la misma altura del otro elemento. Y le vamos a poner un ancho de, este tenía el 40%, y si estos dos elementos se tocaran uno al lado del otro, pues este tendría el 60%. Vamos a poner tal vez un 58%.
y vamos a guardarlo, vamos a recargar la página y ahí está mi elemento. Entonces tengo este elemento y este elemento, pero necesito que este elemento se ubique al lado de este elemento. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es un bloque, este es un div o una sección que es un bloque y esto es otro bloque. Los bloques no pueden ir uno al lado del otro. Entonces tenemos el bloque logo y el bloque menú social. Esos son los dos bloques, pero estos dos bloques están contenidos dentro de un bloque top, un papá. Este sería el papá de estos dos top, sería el papá de logo y menú. En otras palabras, top sería el contenedor de estos dos elementos. Entonces, para poder ubicar estos elementos, este y este, uno al lado del otro, lo que necesito hacer es hablar con top para que top le dé una orden a los elementos que están dentro de él. En este caso, con sus dos hijitos. Entonces vamos a hablar con .top y vamos a ponerle una propiedad que se llama display y el valor es display flex. Siempre que usemos flex, los elementos, voy a guardar, no he guardado y no he recargado aquí la página, los elementos se ponen uno al lado del otro. Pero necesito un espacio. Este medía 40% y este 58%. Eso quiere decir que yo tengo acá un pequeño espacio. Miren la distancia acá y miren que acá es mayor. Entonces, con flex, siempre que pongamos flex, vamos a poder usar otros elementos, como por ejemplo el justify content, que tiene varias propiedades. En este caso, me interesa una propiedad que se llama espacio entre los elementos, space between. ¿Listo? Cuando yo pongo esto y recargo mi página, miren lo que pasa. Este rosado va a desaparecer en un momento cuando ponga los dos elementos que vienen acá. Entonces, dentro de top y en esta sección que es la de menú redes sociales o R social, vamos a poner dos cajas, las dos cajas azules. Entonces, dentro de R social voy a poner dos cajas. Entonces, son exactamente iguales las cajas en alto y en ancho. Entonces, vamos a crearlas las dos con el mismo nombre. Entonces, le vamos a poner punto info social, info-social, ambas se van a llamar igual, por 2, asterisco 2, ¿listo? Yo no necesito una diferencia entre ellas, entonces le puedo usar la misma clase para las dos. ¿Qué pasa? Que tienen de diferente una de la otra realmente. Esta va a tener un contenido, esta por ahora no va a tener ningún contenido. Entonces, vamos a hablar con info social. Entonces, vamos a decirle a .info social. O sea, estoy hablando con ambos elementos que tengan un alto de esta otra caja medía 200, entonces por ahí de 180 píxeles, 180 y 180, no, me estoy pasando, de 90 píxeles, más o menos, 90 píxeles, y que tengan un color, vamos a copiar ese color de acá, comando C, y lo vamos a pegar acá. Listo, entonces vamos a previsualizar la página, comando recargar, algo pasó, .info social, vamos, no salvé el HTML, salvo el HTML y comando L. Ahí están mis dos elementos, parece que fuera uno solo, pero
parece que fuera uno solo porque uno está tocando al otro. Los voy a hacer un poco más pequeños. Vamos a decir que tengan no 90 sino 85 píxeles para que se hagan un poco más pequeños y tener el espacio para separarlos. Ahora, necesito separarlos y aquí esto lo separé con algo que se llama flex. ¿Recuerdan que estaban uno debajo del otro? Ahora voy a hacer lo mismo usando también otra propiedad del flex, pero esta vez se la voy a aplicar a el papá de estos dos elementos. ¿Quién es el papá de esos dos elementos? El papá de esos dos elementos es menú social. Menú social tiene como elementos o contiene a las dos info social. Entonces vamos a hablar con menú R social. Me paso los estilos y menú R social, aquí lo tengo creado, entonces vamos a agregarle. Le vamos a poner un display flex y esto lo que va a hacer en principio es ponerme los elementos uno al lado de el otro. ¿Listo? Acá quedaron los elementos uno al lado del otro. No los veo porque yo acá no definí un ancho. Si yo hubiera definido acá un ancho de el 100%. Pero esto es 100% de quién? Infosocial, que son las dos grises, miden el 100% de el papá. No sé si salvemos acá y recarguémoslo acá. Aquí están los dos elementos, uno al lado del otro. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora, necesito que se ubiquen no uno al lado del otro, como están acá, sino que se ubiquen uno encima del otro. Para esto, Flex tiene una función que se llama Align Items. Align Items, que está aquí abajo. Align Items. Y le vamos a decir Align Items. Ahora no, voy a poner primero otro y ahorita pongo el Align Items. Le vamos a poner el Flex Direction. Y le vamos a decir que queremos que los elementos se muestren no en fila, como se están mostrando ahorita, fila uno al lado del otro, sino en columna. ¿Listo? Salvo, recargo y nuevamente vuelven a estar en columna, pero necesito separarlos. Entonces, para separarlos, aquí yo usé el Justify Content. Entonces vamos a ponerlo igual. Justify Content. Y le vamos a poner también el space between. Salvo, recargo acá y ya quedaron mis dos elementos. Este rosado podría eliminarlo en este momento, pero voy a dejarlo por ahora así. Entonces, voy a terminar este video creando los elementos que vienen dentro de el dentro de las redes sociales. La sección que sería R social. Entonces, aquí está el primer R social, info social. Le vamos a poner dentro de info social y vamos a poner 4 cajas. Vamos a crear div por 4. Son 4 creo. Vamos a mirar el ejemplo. 1, 2, 3, 4. Y le vamos a decir que van a tener la clase de punto caja guión social. Entonces me van a crear 4 divs, caja social, listo. Y vamos a hablar con esas 4 cajas sociales. ¿Qué tienen de especial? Tienen un color, un café con un borde blanco. Entonces vamos a hablar en estilos con punto caja guión social y abrimos corchetes y le vamos a dar los estilos. Entonces acá le ponemos un background color y le vamos a poner tal vez un brown, pero vamos a llevarlo un poco más a un café como el que queremos. De pronto está más por este lado de acá. Listo. Le vamos a poner un border y recuerden que los bordes tienen
3 valores. El grosor, vamos a ponerle 2 píxeles. El tipo de línea, vamos a ponerle solid. Y el color que queremos, en este caso, es blanco. Le vamos a decir también que tengan, si nuestro elemento anterior tenía, por acá teníamos el alto de 85, esto va a tener un poco menos de los 85. Vamos a ponerle 10 píxeles menos, pues vamos a ponerles un alto de 70 píxeles y le vamos a poner un ancho también de 70 píxeles. Salvo, recargo la página y no he salvado el index, tengo que salvar el index, comando Alt S para guardar todo al mismo tiempo y miren mis elementos, están ahí, pero no se están organizando uno encima del otro. ¿Por qué? Porque son divs, div, div, div y los divs se muestran en bloque, uno encima del otro. Entonces tengo que hablar con el papá de los divs. ¿Quién es el papá de esos divs? El papá de esos divs es infosocial, pero tenemos dos infosociales. Entonces, solamente queremos hablar con este primer infosocial. Entonces, vamos a agregarle a este infosocial, le vamos a agregar una clase de redes para hablar con los hijos que estén dentro de redes. Entonces, vamos a decirle aquí punto redes y ¿qué tendríamos que poner acá para que se pongan unos al lado de los otros? ¿Qué tendríamos que poner? Respuesta rápida, un display flex. Muy bien, salvamos, nos pasamos acá, recargamos y ya están unos al lado del otro. Ahora, ¿qué necesito para que se distribuyan en el espacio? Vamos a poner un justify content y le vamos a decir que tengan, en este caso no un space between, espacio entre, sino un espacio around, alrededor, space around. Listo, salvo, recargamos y allí están. Pero necesito bajarlos 5 píxeles más o menos para que se centren. Entonces lo podemos hacer automático con el align items y le ponemos que los alinee al centro. Salvo, recargo mi página y ya se alinearon al centro. Pero los elementos, cada uno de estos elementos, en el ejemplo son redondos. Entonces tenemos que redondearlos. Entonces eso es caja social. Cada cajita necesito que esté redondeada. Entonces vamos a ponerle acá una propiedad que se llama border radius y para redondearlos necesito quitarle aquí desde la mitad hasta la mitad, desde el 50% hasta el 50%. Entonces, con que pongamos acá 50%, ya los elementos, cuando recargue, quedan en círculos perfectos. Bueno, espero que hayan entendido esta parte. De pronto me faltaría quitar este color rosado. Quitémoslo antes de terminar esta parte de acá. Quitémoslo. Esto era solamente como ejemplo. Lo quito y recargamos. Y ya tengo mi primera parte como tal. Voy a hacer otro video explicando las otras secciones. Nos vemos. Chao, chao.